Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos Bueno, días. gracias por responderme. Vamos a continuar con tema de alquinos que comenzábamos. Bien. Estamos hablando recordando, mañana tenemos la práctica para el grupo que le corresponde a la 1 y luego a las 3 el siguiente grupo. También para este día hay discusión a la 1 de la tarde, va, licenciada. ¿Sí? Va, a la 1 de la tarde. Ahora hay discusión sobre las tareas, los ejercicios de alcanos. Y luego les estaremos ahí para los que puedan y tengan también el deseo de estar, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay otros que tienen otro laboratorio, otra actividad. Bien. Vamos a... Ay, disculpen que la tecnología me abruma, ¿verdad? Entonces, disculpen ahí eso. Vamos a hablar sobre los alquinos. Yo creo que ahí están repasando, ¿verdad? De los alquinos lo que habíamos ya considerado. Y habíamos hablado de la acidez. Y ese es el término, dijéramos, es debido a la pérdida de hidrógeno. Bien, pero estaba con nuestras actividades para el día de mañana, les decía, pues la práctica de 1 y el otro grupo a las 3. Para el día lunes, pues la clase a las 10 y luego a las 2 de la tarde el examen corto teórico 2, que va a incluir hidrocarburos, ¿verdad? Entonces, pendientes de eso. Así es que para este próximo lunes a las 2 de la tarde. Bien, vamos a continuar con nuestro tema que estábamos ya pendientes, la acidez de los alquinos. Esa palabra acidez, hablándola en términos químicos, dijera yo, verá, es la pérdida de hidrógeno, de acuerdo al el concepto de Arrhenius, nos tira a perder hidrógenos y luego Bronsted y Lowry plantea esa también. Temas que los habíamos considerado en química general. Hablábamos de los 2 tipos de alquinos, aquí retomando lo que ya teníamos, que hay un triple enlace en carbonos primarios o en extremos de cadena. Quiero aclarar que este es el primer miembro de la serie, que es el acetileno o etino. Es el primer miembro de la serie y aquí no hay problema porque pues los 2 carbonos estos que sostienen el triple enlace, ahí no hay para dónde. Pero vean acá, en este es un carbono primario, ¿verdad? Y está, yo digo, en extremo de la cadena. Bien pudo haber sido este de acá, que hubiéramos tenido Cu, CH, HC, perdón, y triple enlace, y luego CH3. Entonces, eso sería alquino terminal, que ya vamos a ver en qué consiste la reacción de acidez. Y los no terminales son los que el triple enlace lo tienen en carbonos secundarios o en medio de la cadena. No permiten reacción de acidez porque estos hidrógenos de acá están fuertemente enlazados. Entonces, aquí no hay posibilidad de reacción. Entonces, establezcan diferencia entre un alquino terminal y un no terminal. Bien, y acá está la reacción de acidez. Acá tengo que el propino da una reacción positiva sustituyendo el hidrógeno por un sodio. Y
de nuevo, volviendo a la carga y asegurando un concepto, por la pérdida de hidrógenos, se da esa reacción, la evidencia de la reacción de acidez. Entonces, tenemos pues acá el propino y acá el átomo de sodio, puede ser sodio, hidróxido de sodio, y veamos qué es lo que sucede. Este sodio da la sustitución de el hidrógeno, sustituye al hidrógeno y se ubica en su lugar. Entonces acá da una familia que son, por ejemplo, en este caso, es una sal. Recuerden ustedes que las sales, unas sales de hidrácidos, por ejemplo, terminan en uro. Y aquí por tener 3 carbonos, le llamaríamos propiluro de sodio. Propiluro de sodio. Vea, sería el nombre de esta sal. Si solo hubieran 2 carbonos, sería acetiluro de sodio. Pero como acá hay 3 carbonos, propiluro de sodio. Ahora, vean la diferencia entre estas dos reacciones. Aquí es el alquino terminal y se da la pérdida de este hidrógeno. Pero vean ustedes acá, el triple enlace está en carbonos secundarios y no hay posibilidad de reacción porque estos hidrógenos no se pueden ceder o perder fácilmente. Entonces, estableciendo un criterio, en alquinos terminales vamos a tener nosotros que hay reacción de acidez. Media vez ustedes vean por razones de redacción solamente el símbolo de un metal, entonces tenemos ahí que se puede dar la reacción de acidez. Mientras que acá, debido a que el triple enlace está entre carbonos secundarios, entonces ahí no podemos tener reacción de acidez. Bien. También, y ahí a cualquiera, si es terminal o no terminal, se puede dar la adición de hidrógeno. Por ejemplo, si yo tengo solamente una mol de hidrógeno, por ejemplo, este me daría un alqueno, que sería el propeno. Si tengo 2 moles de hidrógeno, me daría el propano, adicionando hidrógenos. Si yo adiciono halógenos, tendría un dicloro halogenado. Y si le agrego 2 moles de hidrógeno, pues me daría un tetraaluro. Y la adición de aluros de hidrógeno que nos daría un aluro de alquilo. Entonces, esas serían reacciones de adición. Pero también hay una reacción de adición de agua en una mezcla de... Tenemos acá el acetileno o etino en una mezcla de una amalgama sulfato de mercurio y ácido sulfúrico. Para atención a esto, y esto es prácticamente una receta, solamente para el acetileno o etino vamos a tener el aldehído de 2 carbonos, que es el etanal o acetaldehído, solamente para esto. Para vea que si nuestro sustrato es el acetileno o etino, producto específico es un aldehído, que en este caso es el etanal o acetaldehído. Entonces, la misma aclaración de siempre, lógicamente aquí hay mecanismos y todo eso que nos llegan a este producto. Bien, pero veamos ahora, si el alquino es diferente al acetileno, vamos a tener como productos cetonas, siempre la misma mezcla, agua en sulfato de mercurio y ácido sulfúrico. Me va a dar una acetona y el grupo carbonilo se da en este carbono secundario. Entonces tengo la acetona. ¿Cómo identifico yo una acetona? La identifico con el grupo carbonilo, valga
redundancia, pero sí necesaria aclaración de que este grupo carbonilo está en partes medias o en carbonos secundarios. Entonces, acá se da, vean ustedes, por favor, la diferencia. Recetilla, ¿verdad? Si es el acetileno o etino, producto directo, etanal o acetaldehído. Si es cualquier otro alquino, nos va a generar una acetona. Con esa mezcla, sulfato de mercurio, ácido sulfúrico. Bien, vamos a considerar ahora la preparación. La preparación de los alquinos. Y hay una forma cómo obtener el acetileno. O sea, el primer miembro de la serie, por cierto, la fórmula molecular es C2H2. Aquí partimos de carburo de calcio y le agregamos agua. Acá es una fuente inmediata, al nomás caerle por ejemplo, ahí tenemos antes hacíamos preparábamos el acetileno en un Erlenmeyer, en un recipiente de vidrio, colocábamos ahí una pequeña cantidad de carburo de calcio y le poníamos una varilla de desprendimiento. Inmediatamente, al nomás caerle el agua, nos genera un gas, que es el primer miembro de la serie, que es el acetileno o etino. Y el olor es característico, la reacción es bien exotérmica, es evidente. Entonces, ahí el laboratorio se pone ahí un olor precisamente a la acetileno. Bien, ese es un método así general para obtener específicamente usando carburo de calcio, el acetileno o etino. Ahora, tenemos otra forma para una reacción de eliminación tal cual veíamos en los alquenos. Y recuerdan ustedes que los alquenos, a propósito de, repasando, van con el prefijo des, son reacciones de eliminación. La deshidrohalogenación de aluros de alquilo. Tengo yo acá un dialuro. Deshidrogenación de dialuro de alquilo. Entonces se me va a perder, como dice, deshidro, pérdida de hidrógeno y pérdida de halógeno. O sea que sería pérdida de átomos de bromo y de hidrógeno. Y vean ustedes, en los alquinos la diferencia está el KOH en NaNH2, en aminuro de sodio. En los alquenos, para obtener alquenos, lo veíamos KOH en alcohol. Atención a esa diferencia, ¿verdad? Para obtener alquinos, KOH en aminuro de sodio. Y para obtener alquenos, KOH en etanol. Entonces, se me pierde el hidrógeno, se me pierde halógeno e hidrógeno entre estos carbonos y obtenemos el propino. Como pueden ver, algo que ya les había planteado, y es que vamos a obtener con el mismo número de átomos de carbono, del sustrato del cual partimos. Bien, veamos ahora las reacciones de los acetiluros con aluros de alquilo. Este método o esta preparación es para obtener un alquino mayor, es decir, con más átomos de carbono, reacción de acetiluros con aluros de alquilo. Esto nos va a generar, repito, un alquino con un mayor número de carbonos. Por ejemplo, yo tengo acá este acetiluro, me vino de la reacción del propino más sodio, que acabamos de ver la reacción de acidez. Pero a este le agregamos un aluro de alquilo, en este caso el cloruro de metilo o clorometano, y este grupo radical me va a permitir aumentar la cadena. Entonces se da la reacción siempre como de sustitución. Este CH3 sustituye al sodio
y lo que ya sabemos se ubica en su lugar. Entonces vean ustedes, yo tenía el acetiluro de 3 carbonos y tengo un alquino con un carbono más. Un carbono más porque solamente tiene un carbono este haluro de alquilo, pero si tuviera, por ejemplo, 2 carbonos, y aquí hubiera sido CH3CH2Cl, entonces hubiéramos obtenido el pentino y así sucesivamente. Bien, vamos a ver la deshalogenación de tetraaluros. Deshalogenación de tetraaluros. O sea que hay 4 halógenos. Esos 4 halógenos necesitamos eliminarlos. Y aquí sí es el mismo reactivo, el zinc. Entonces acá tenemos el zinc y este nos va a generar, como tiene 3 carbonos, el tetraaluro me va a generar el propino. Este reactivo, como podemos ver, es específico tanto para alquenos como para alquinos. Bien, con esto estaríamos concluyendo esta parte de alquinos y vamos a considerar ahora la parte de hidrocarburos aromáticos. Vamos a considerar el tema de hidrocarburos aromáticos. Hidrocarburos aromáticos. Hidrocarburos aromáticos. Entonces hemos ya abarcado alcanos, alquenos, alquinos y ahora vamos a considerar hidrocarburos aromáticos. Bien. Tiene un nombre así bien bonito, ¿verdad? Pero realmente no es tanto, no es tan agradable y su exposición, bueno, todo químico, pues es en un momento dado si está muy continuo, puede ser más bien es tóxico, ¿verdad? Una exposición continua. Bien. Acá, dígame, en el corto de lunes estaríamos hasta esto de aromáticos. Muy buena pregunta de Cami. Tendríamos alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. Para la preguntita que creo que está. Y por cierto, recordando a todos, tenemos el lunes a las 2 de la tarde aquí presencial, el segundo examen corto. Ya como ven ustedes, ya vamos tirándole a finalizar el primer registro. Así es que el tiempo va volando. Bien. De los hidrocarburos aromáticos tenemos que el benceno es el compuesto básico. El benceno es el compuesto que representa esta familia. Podemos representarlo de varias formas. La fórmula C6H6, ARH, y por favor esto que por razones de redacción o en exámenes, en tareas, pues esto lo que acostumbramos la fórmula del benceno y también ARH. Sin embargo, el benceno es una molécula cíclica, cerrada. Aquí están los 6 carbonos. Y como ustedes saben, o ya lo tenemos ya esa base, en cada carbono y debemos de tener o observar lo siguiente. El carbono es tetravalente y tendríamos aquí los enlaces 1, 2, 3 y 4. Entonces, como ven ustedes, van los dobles enlaces alternos. Una aclaración, porque esto llama, bueno, entonces hay doble enlace, entonces podemos decir que es un alqueno. No. Aquí no podemos considerar que es un alqueno, sino que es eso, precisamente hidrocarburos aromáticos. Entonces, pues sí, porque uno ve ahí el doble enlace y siempre cuando uno está llevando esta asignatura, a eso le salta, ¿verdad? Que aparece el doble enlace, entonces alqueno. Completamente diferente. Aquí otro tipo de reactividad. Bien.
Entonces, ya lo que sabemos que en cada uno de estos vértices o esquinas es carbono y lo que cada uno de ellos, los carbonos, lo podemos representar de esta misma forma. Los tres dobles enlaces rodeando adentro de la molécula cíclica. Entonces el benceno, y ya vamos a ver las características de este compuesto. Ahora, repito, para efectos de exámenes o tareas, de esta manera estaríamos, si escribimos esto, es benceno o ARH. Entonces, atención a esto. Las generalidades. Pues lógicamente lo que acabamos de ver, hay dobles enlaces y por eso lo que ya sabemos, los clasificamos como insaturados. Pero repito, no podemos darnos el ahí de que son los aromáticos son alquenos. No. Debido a esto, a la presencia del doble enlace. Ahora, algo es, inicialmente, pues se empezó a clasificar esta familia, pero por un aroma que presentaban. Lógicamente, ustedes saben que a medida se fueron, o deben de saber, a medida se fueron descubriendo más estructuras, se les hizo más análisis y no necesariamente tenían que clasificarse con solo esta característica que presentaran aroma. Ahora, esos son moléculas cíclicas y planas. Esa es una característica de los aromáticos. Moléculas cíclicas, es decir, como veíamos anteriormente, nos tiene que formar ahí un cíclico. Y presentan una propiedad muy característica de ellos, que es esto, la resonancia. Y la resonancia, atención a esto, es la deslocalización de los electrones pi. Recuerden ustedes que en el doble enlace hay un enlace sigma y un pi. Entonces, la resonancia se debe particularmente a los electrones pi. Entonces, eso, bonito establecer esa diferencia. Y esa palabra resonancia. Ustedes han oído médicos especializados en resonancia magnética nuclear. Precisamente esta especialidad permite, hablando de resonancia, identificar, o sea, ya son análisis que ellos realizan y como ven, pues es importante este término de resonancia. Bien, sigamos. Y hablando de resonancia, que acabo de decir es que es un movimiento o deslocalización de los dobles enlaces. Cuando hablamos de deslocalización es este movimiento de los electrones pi. Estos son electrones pi. Y acá se da por, ustedes saben, aquí se da por efecto de cargas negativas, dijéramos se repelen. Y por eso se da este movimiento. Fíjense que acá se da este par de electrones que viene hacia acá, este se viene hacia acá y este de acá, que es lo que tenemos representado. Y así está en un constante, continuo movimiento, ¿verdad? Estos electrones pi. Y para no poner, y para efectos también de simbología, para no estar ahí haciendo estos trazos, en forma cíclica lo representamos de esta manera. Esto me indica que aquí ustedes es un solo movimiento electrónico. Vea que es la resonancia de estos electrones pi. Entonces, por lo general, preferimos poner esto porque ahí se nos da esa posibilidad de observar ese movimiento o deslocalización. Y ahí lo tenemos visto de otra forma. Estos electrones pi son los que se están moviendo y aquí aparece como que fuese una dona, ¿verdad? Entonces, por decir así, arriba o abajo del plano molecular. Y en lo que acabamos de estar viendo esto le llamamos estructuras resonantes, es decir, que tienen equivalencia a lo que nos lleva a lo que ya veíamos, el anillo bencénico con un círculo en la parte interna. Bien, generalidades ahí en la pantalla, pues no se me ve bien la parte superior, pero ahí está la palabra generalidades y obedece a una regla que la tenemos aquí o ley de Huckel.
que da el número de electrones pi que un compuesto debe tener para considerarlo aromático. Quiero decirle lo siguiente, que vamos y bueno, y ahí aparece ya lo que habíamos hablado, el benceno como compuesto base. La ley de Huckel, quiero decirles que es una serie, químicamente, pero químicamente es, dijéramos, nos da el número de electrones pi que debe tener una estructura para que nosotros la consideremos aromática. No necesariamente, aunque se da solamente por el olor, ¿verdad? Como vieron, esa era una forma antigua por el aroma y ya quedó ahí como, sino que debe de cumplir que son estructuras cíclicas, planas, resonantes, o sea que, y que obedecen a la ley de Huckel. La ley de Huckel, yo les voy a pedir que aquí en esto, vean, no se pongan ahí que esto es bien raro, que no sé qué, ¿verdad? Sino que no es una, no es una fórmula del otro mundo, astral, ¿verdad? Es de aquí. 4n más 2 es igual al número de electrones pi. Ahora, ese n que es esa letra n minúscula. Y espero que no, aquí no nos pongamos a confusiones. Esta letra n es partiendo desde cero. N toma valores de cero hasta saber qué valor. No quiero hablarte del infinito, ¿va? Porque estamos hablando de estructuras químicas. Sin embargo, por ejemplo, si lo relacionamos este 4n más 2, aquí lo tenemos de nuevo y asumimos. Si n es igual a 0, aquí sustituimos 4 por 0 más 2, me da que tiene 2 electrones pi. O sea, el doble enlace, par de electrones pi, un trazo. Si n es igual a 1, 4 por 1, 4 más 2, 6, simplemente, ¿verdad? Y si n es igual a 2, 4 por 2, 8 más 2, 10. Entonces, y si ahí fuéramos, ¿verdad? Si n es igual a 3, 4 por 3, 12 más 2, 14. Como vemos, vamos aquí, va la serie o la secuencia. Desde el 2, vamos agregando 4 y así sucesivamente. Si n fuera igual que veamos, n igual a 4, no, a 5, ya imagínense 4 por 5, 20 más 2, 22. O sea, y quiero así, no es una fórmula química, dijéramos, sino que es una fórmula que nos da el número de electrones pi que puede tener una molécula. Entonces, por favor, aquí una aclaración, con esa fórmula no se vayan a perder, ¿verdad? No vayan a pensar que es cosa del otro mundo, sino que es cuando a uno le dicen en y igual a 3x y le dicen que, o cualquier otro valor, o cualquier otra fórmula. Si x es igual a 0, sustituyo, ¿verdad? Y así vamos formando la fórmula. Ahora, esos números de electrones, 2, 6, 10, 14, 18, 22, que nos darían, me va a dar para el número de electrones pi que debe tener una molécula y la consideramos aromática. Ahora, la pregunta del millón anda aquí. Y si n fuera, y si el valor acá yo tengo un valor de electrones pi 3, 4, 5 electrones pi, entonces lo consideramos no aromático. Si tuviera una molécula 7, 8, 9 electrones pi, no es aromático. Entonces debe de cumplir exactamente estos valores, 2, 6, 10, 14, 18, 22. Supónganse ustedes que yo les digo, se tienen los siguientes números y yo les pregunto, ¿representan estructuras aromáticas si caen dentro de estos números? 2, 6, 10, 14, 18, 22.
Como ven, no es cosa del otro mundo. Ahora, si yo pongo otros números, por ejemplo, se tiene el siguiente número de electrones pi, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, y yo les pregunto, ¿se pueden clasificar como aromáticos? Ahí definitivamente no. Dígame, Cami. O sea, las aromáticas son las que se cuentan como de 4 en 4. De Digamos, 4 empezar así de 4 en 4. del 2, ¿verdad? Del 2. De ahí vamos en la secuencia de 4 en 4. Entonces, si nosotros les planteamos ¿cómo saber yo cómo es esto? Por ejemplo, nos vamos acá, en la molécula. Fíjese que aquí tiene el benceno. Cumple el requisito para empezar. Aquí hay 2 electrones pi. Aquí hay 2 electrones pi, ya van 4. Y aquí otros 2 serían 6. Que cumple esta regla, ¿vea? Y así, demás estructuras que pudiéramos poner que sean cíclicas y que cumplan ese número de electrones pi, ahí pega eso. Los demás, como por ejemplo 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, son no aromáticos o algunos les dicen antiaromáticos. Bien, sigamos. Las generalidades, pues, van a presentar propiedades, óigame bien, semejantes a los demás hidrocarburos. Siempre he dicho que siempre todo tiene una excepción, pero generalizando, pudiéramos así plantear propiedades físicas semejantes a los hidrocarburos. Por ejemplo, insolubilidad en agua. Así bien, todos los hidrocarburos son insolubles en agua. Así bien, tirado a la generalidad. Y pues lógicamente aquí reaccionan diferente a los alifáticos. De hecho, en la práctica que vamos a realizar mañana, ahí vamos a ver las diferencias de reactividad, ¿verdad? De un aromático, de un alqueno, de un alcano. Entonces ellos tienen, por ejemplo, diferente reactividad química. Ahora, el orden de reactividad entre varios hidrocarburos, los aromáticos menor que alquenos y alquinos. Recuerden que los alquinos son más reactivos que los alquenos, los alcanos, y ahora estamos agregando los hidrocarburos. Ahora, quiero hacer ver esto. Los aromáticos no son reactivos hacia condiciones normales, pero si les aumentamos presión y temperatura, entonces ahí sí hay reactividad química. Ahora, la reacción característica de los hidrocarburos aromáticos es la sustitución. Recuerdan ustedes que en los tipos de reacciones les planteamos las reacciones de sustitución. Y para esta familia se le llama sustitución aromática electrofílica. Repito, sustitución aromática electrofílica. Entonces, ustedes vean, por ejemplo, los alquenos. Ellos reaccionan, es adición electrofílica. Vamos a ver más adelantito otras familias que tienen sustitución nucleofílica. Esto es sustitución, y como estamos en la familia de los aromáticas, sustitución aromática electrofílica. Esos son tips, cositas ahí que deben de tener ustedes muy en cuenta para diferenciar entre uno y otra familia. Bien, vamos a clasificar de acuerdo al número de ciclos o anillos que presenten. Por ejemplo, tenemos acá los mononucleares, como este compuesto. Solo hay un anillo. Todos los que vemos acá, solo tenemos un anillo. En este caso, un anillo bencénico, dijéramos. Y los que tiene aquí, por ejemplo, el isopropilbenceno, que tiene un nombre común, que es el cumeno, nombres comunes, ¿verdad? Y el estireno, que tiene este sustituyente, pero nos interesa aquí solo hay el ciclo. Ya lo demás son cadenas adyacentes o ramificaciones. Por ejemplo, ven, 2 grupos CH3, 2 grupos CH3, en esta familia que llaman silenos. Pero
lo que quiero enfatizar aquí que solo hay un núcleo, o sea, un anillo, digamos así, acá, un anillo bencénico. Polinucleares, es que ya vean ustedes, y dos, el naftaleno, por cierto, antraceno, este lo ocupamos mucho en el laboratorio, y así se van formando las cadenas ahí de anillos cíclicos. Por lo general bencenos, pero pueden haber otros, dijéramos otras especies, pero la base es el benceno. Como ven ustedes acá, polinucleares, la molécula se llena de anillos aromáticos. Ahora bien, en los mononucleares hay unos derivados importantes del benceno. Por ejemplo, el benzaldehído, el ácido benzoico, el estireno, el fenol, que va a ser una familia que la vamos a considerar, es el siguiente tema que ya vamos a tener en las funciones orgánicas oxigenadas, los fenoles. Entonces, la anilina, que tiene un grupo amino, el tolueno, que es CH3, estoy enfocando algunos que los vamos a retomar, el nitrobenceno, que por cierto vamos a obtener en la práctica de laboratorio el día de mañana. Entonces, ellos son derivados del benceno, tienen un sustituyente o más, y lo importante, solo hay un anillo ahí bencénico, un ciclo. Ahora, como estamos hablando de generalidades, en condiciones normales tenemos acá que no reaccionan con ácidos o bases, completamente inertes ustedes, ¿verdad? Ahí no hay reacción química. Volviendo a la carga acá, no reaccionan como los alquenos. En otras palabras, la reactividad en ellos, aunque hay dobles enlaces, no se da. No reaccionan con permanganato de potasio, o sea, agentes oxidantes. Y eso se debe a que ellos presentan una estabilidad por el movimiento electrónico que ellos presentan, o sea, por resonancia. Y lo que ya hablábamos, la reacción característica es la sustitución aromática electrofílica. Por cierto, para abreviar el concepto, no escribir tanto, simplemente le ponemos SAE, SAE. Y algo bien importante. Al ver los dobles enlaces, uno puede pensar, bueno, aquí hay reacciones de adición. No, aquí en el anillo bencénico no hay reacciones de adición. Atención a eso. Lo que hay son sustitución. Pero quiero aclarar en condiciones altas, ¿verdad? De presión y temperatura. Cuando estemos viendo las propiedades químicas, ahí vamos a observar ese criterio. Ya habíamos hablado, la SAE, la sustitución aromática electrofílica, que se da la sustitución de un hidrógeno o varios hidrógenos que están en el ciclo por otro átomo. Y ustedes ven que le llamamos electrofílico. Estos compuestos son atacados por reactivos electrofílicos. Esos reactivos electrofílicos, como su nombre lo indica, buscan electrones o buscan cargas negativas. Ellos están cargados positivamente. Entonces, ellos buscan una parte negativa ahí, ¿verdad? O pares de electrones. Y lógicamente, eso lo hay en que el benceno es una fuente rica en electrones. Los pares de electrones que tienen el enlace pi. Entonces, pues, como es negativo, dijéramos así, por poner algo así, entonces lo va a atacar un electrofílico, alguien que le gusten los electrones. Entonces, o un reactivo, pues que tiene afinidad electrónica. Y esos reactivos electrofílicos o que tienen afinidad electrónica, ellos tienen carga positiva. Entonces, en términos generales, la sustitución aromática electrofílica la tenemos acá. Tenemos acá nuestro benceno. Recuerden que acabo de plantearles que el benceno, pues,
Lo podemos representar por C6H6, el anillo cíclico o ARH. Y acá tenemos acá el reactivo electrofílico. Este es buscador de electrones. Entonces, y esa fuente de electrones la haya precisamente en el benceno. Ahora, lógicamente no así tan fácil, ¿verdad? Sino que hay condiciones en las que se da esta sustitución. Entonces, la reacción anda acá, que este electrofílico ataca y sustituye al hidrógeno. Y lo que ya habíamos hablado, se ubica en su lugar, ¿verdad? Y obtenemos ya un compuesto sustituido. Entonces, de esto vamos a estar hablando bastantes reacciones de sustitución aromática electrofílica. Solamente que voy a hacer aclaración cuando es una sustitución aromática electrofílica y cuando no. Recuerden que los anillos, o más bien deben de saber que los anillos bencénicos tienen sustituyentes. Entonces ahí se puede dar esta situación y en esos sustituyentes, pero la reacción no va a atacar al anillo, sino a los sustituyentes. Pero de eso lo vamos a ver en forma ya de fórmula. Tenemos un método específico para obtener nitrobenceno. De hecho, es el reactivo que vamos a preparar o sustancia que vamos a preparar en el laboratorio. A esa reacción le llamamos nitración. Tenemos acá nuestro anillo bencénico. Recuerden que estos son carbonos y hay hidrógenos. La tetravalencia del carbono, y recuerden lo que acabo de mencionar, que por la deslocalización o la resonancia, para no estar escribiendo tantos aquí dobles enlaces, de una vez en esta forma se representa. Y les agregamos a ustedes una mezcla, por cierto, espero que hayan escuchado ya el video, que lean, una mezcla que está formada por ácido nítrico y ácido sulfúrico. Es una mezcla mero cosa seria, ustedes, ¿verdad? Con esa mezcla no hay que jugar, ¿verdad? Ahí sí que cuidadito, las precauciones, ¿verdad? Necesarias. Esta es una mezcla que le llaman mezcla sulfonítrica. Mezcla sulfonítrica. Aquí esto se pone caliente, ustedes. Esto se pone cosa seria y hay que trabajar. Las indicaciones pues las tienen tanto en el manual como también en el video, que por cierto, deben de leer la teoría en el manual y escuchar o ver también el video, las indicaciones que ahí están, pensando en el examen de entrada que les hacemos, ¿verdad? Entonces acá se nos forma, en esta mezcla nos genera el NO2, el ion nitróneo. NO2 cargado positivamente, porque aquí necesitamos un ataque de un electrofílico, de alguno que ande buscando electrones. Entonces, porque aquí los electrones están dispuestos, ¿verdad? Y imagínense ustedes, y hay que darle también fuego a eso. Esto es puro, no voy a decir infierno, ¿verdad? Pero sí a unas temperaturas altas. Y para nosotros, pues ya son temperaturas bastante elevadas. Entonces se da la sustitución. Aclarar algo también. Por razones de redacción, casi siempre se pone, esto se me había escapado decirle, en este carbono. Yo quiero decir que estos carbonos todos son equivalentes, todos. Por razones de redacción, pues siempre, por ejemplo, acá se da la sustitución del hidrógeno en N y se coloca en este carbono. No necesariamente este es el carbono 1. Puede ser este, puede ser este, puede ser, todos son equivalentes. Entonces acá tenemos la sustitución y obtenemos el grupo, el nitrobenceno. Evidencia de la reacción, una sustancia de color amarilla, tal como están viendo acá, en mayor o menor tonalidad acá en la presentación. Esa sería una forma y obtenemos el nitrobenceno. Características, observaciones, olores
agradables, no vayan a estar demasiado absorbiendo. Es más, alejémonos, ¿verdad? Es un olor característico, el nitrobenceno. Entonces, eso sería la forma acá en forma cíclica, pero también tenemos acá el benceno, más ácido nítrico, más ácido sulfúrico y aquí a calor, ¿verdad? Y se da la sustitución, esto nos genera el ion NO2, carga positiva, porque es electrofílico y nos genera el nitrobenceno. Repito, esto estaríamos realizándolo mañana, ¿verdad? En la práctica del laboratorio. Bien. Veamos ahora, fíjese que en la nitración, imagínense aquí que esta parejita, ustedes, ¿para qué queremos más? Ácido nítrico y ácido sulfúrico, y al mezclarse ellos, esto se pone bien caliente el tubo de ensayo, o sea que es una reacción exotérmica, ¿verdad? Bien, entonces ahora la halogenación. En la halogenación queremos halogenar este anillo. En química general nosotros les dijimos que los halógenos los representamos por una X y en forma diatómica. Hablando de halógenos, tenemos cloro, bromo, yodo, flúor pudiera ser también. Cloro, bromo, yodo, flúor. A eso me representa la X. Ahora, esta reacción la llevamos y fíjese que aquí ya empiezan las condiciones. No solo con agregarle el halógeno, la reacción se nos va a realizar. Le agregamos un ácido de Lewis, que es el tricolor. En este caso dice AlXQ. Ahora, depende, por ejemplo, si el halógeno que yo he puesto acá es cloro, le voy a agregar un tricloruro de aluminio. Si el halógeno es bromo, tribromuro de aluminio. Entonces, ya desde ahí ya la condición es ya importante y lógicamente darle ahí con el mechero, ¿verdad? Y aquí lo que queremos es halogenar, ¿verdad? Y lo vamos a halogenar aquí en los carbonos. Siempre una sustitución del halógeno por un hidrógeno. Y tenemos aquí nuestro halogenado. Más HX, o sea, la H debido al hidrógeno que salió. Y como esto hay dos, uno de los halógenos me queda con el HX. Aquí lo tenemos ya más en forma así no cíclica, ARH, que por lo general sería la forma que lo pudiéramos presentar en una evaluación, por decir algo. Tenemos acá, le agregamos bromo y aquí nos faltaría a LBr3 y le damos y calor. Entonces se da la sustitución de un bromo por el hidrógeno y me forma como producto secundario el HBr. Entonces ese sería nuestro producto, lo tenemos halogenado. Ahora, hay una prueba para saber si un compuesto está halogenado. Díganme ustedes qué prueba es esa. Alguien ahí tenga para identificar un compuesto halogenado. ¿Qué prueba hicimos en la práctica anterior, la semana pasada? Solo uno, contésteme, no me contesten todos que no logro yo agarrarles. Están en la clase, disculpen. Están en la clase. Sí, ya Va. le conté. Ajá. Bernstein, creo que se llamaba la prueba. Bernstein. ¿Cómo dice? Bernstein. Bernstein. Por ahí unos dicen Bernstein, otros dicen Bernstein, pero eso es, ¿verdad? Otros dicen Bernstein, ¿verdad? Pero por ahí anda, eso es, esa prueba es. La prueba de Bernstein, y cuando el compuesto está, el halógeno, unido a un carbono, entonces nos da una llama de qué coloración decimos. Verde. Por ahí Verde. anda. Gracias, gracias. Bien,
Sigamos. Ahora aquí tengo la reacción ahora con cloro. Y se da la sustitución del cloro. Ahora, para que se halogene, hacemos uso de un ácido de Lewis, ¿verdad? No así nomás, por arte de magia, sino que ya se requieren condiciones distintas, altas, y también temperatura. Bien, sigamos. Está este concepto de alquilación. Esa palabra alquilación quiere decir que vamos a sustituir, como estamos en reacción de sustitución aromática, vamos a sustituir un hidrógeno por un radical alquilo. ¿Recuerdan ustedes los radicales alquilo que la licenciada les daba en lo de nomenclatura metil, etil, propil, butil, pentil? Entonces, un radical alquilo necesitamos una fuente que nos provea un radical alquilo. Y esa fuente, por ejemplo, la tenemos en los halocarburos o haluros de alquilo. Y voy a ponerme acá en esta reacción donde estoy. Aquí tengo mi benceno. Y vean, aquí yo tengo, por ejemplo, este cloruro de pentilo. Cloruro de pentilo. Aquí tengo mi radical alquilo. Entonces, este me va a proveer el radical. Una familia halocarburos o haluros de alquilo. Necesito el radical. Y para que este grupo, este radical alquilo, sustituya al hidrógeno. Entonces se da la sustitución y atención a esto. Siempre en una sal de Lewis o una sal de aluminio que contenga el halógeno con el cual estamos, que contiene el halocarburo. Por ejemplo, acá, en este que tengo acá, sería AlCl3. Y veamos ya esta otra reacción, el benceno más el bromuro de metilo. Y la sal de aluminio tiene precisamente el bromuro de aluminio y se da la sustitución. Vean aquí, la sustitución es del radical alquilo. Y tenemos el metilbenceno o tolueno, ¿verdad? Que se le llama comúnmente a este compuesto. Entonces se da la sustitución. Entonces tengan claro esto. Luego tengo acá de acuerdo al compuesto que yo quiero obtener. Por ejemplo, acá tengo el bromuro de etilo. El radical etilo sustituye al hidrógeno. Y tengo el etilbenceno. Entonces, ya vamos con 3 reacciones: nitración, halogenación y alquilación. De hecho, el nombre alquilación es por la sustitución del hidrógeno por un radical alquilo. Bien, hay un método para obtener cetonas y, valga la redundancia, en este caso son cetonas aromáticas, ya que estamos partiendo de compuestos aromáticos y específicamente como ejemplo el benceno. Entonces, este es un método para obtener cetonas aromáticas. Me voy a remitir acá. Yo tengo el benceno y yo voy a agregarle este compuesto RCOCl. Esta familia, de acuerdo de que está formado por un radical alquilo, el grupo cetónico que lo necesito acá para que me genere la acetona y un halógeno. Entonces aquí yo tengo el cloro, el grupo cetónico y el radical. Y vean las condiciones. Siempre en una sal de aluminio que contenga el halógeno con el cual estamos trabajando. Y nos genera siempre, y vuelvo a la carga, se da la sustitución del hidrógeno, en este caso por el grupo cetónico. Este grupo cetónico
o el grupo ceto es el que va a sustituir allí al hidrógeno. Y obtenemos una cetona, valga la redundancia, pues por la familia en que estamos, vea, cetonas aromáticas. Bien, entonces veamos acá el benceno. Y vean ustedes, tengo este cloruro y el nombre sería cloruro de pentanoilo. Cloruro de pentanoilo. ¿Por qué? Cloruro y el pentano porque aquí hay 4 carbonos y aquí 1. Entonces sería pentanoilo. Damos ese agregado, cloruro de pentanoilo. Entonces la sustitución va a ser acá del grupo ceto con el radical alquilo. El halógeno sale para formarnos como producto secundario HCl. Entonces la sustitución lo da este grupo y sustituye al hidrógeno. Y vean ustedes, me ha generado esta cetona que podemos nombrarla con los sustituyentes. Entonces tenemos acá una butilfenilcetona. Butilfenilcetona, si lo vamos en orden alfabético para nombrarla, ¿verdad? O también pudiéramos nombrarla, quiero ver acá, sería butilfenilcetona. O pudiéramos nombrarla también como pentafenona. Entonces, pero lo más sencillo, lo más viable aquí es butilfenilcetona, hablando en orden alfabético, pero el número de carbonos también nos da eso. Bien, y aquí tenemos el benceno más un cloruro de acetilo o de etanoilo en presencia de la sal de aluminio que contiene el halógeno. Se da la sustitución del hidrógeno por el grupo ceto y tengo la metilfenilcetona o acetofenona. Decía metilfenilcetona o acetofenona. Bien. Lo mismo, el benceno con este bromuro de propanoilo más la sal de aluminio que contiene el halógeno. Y me sustituye este grupo al hidrógeno y me queda una etilfenilcetona. Entonces, pero quiero que quedemos claros que aquí, y como hemos visto y ya les he mencionado, aquí los reactivos son específicos. Bien. Siguiendo acá con los métodos de sustitución aromática o reacciones de sustitución aromática electrofílica, tenemos la sulfonación. Que agregamos el trióxido de azufre en ácido sulfúrico. Otro, como ven ustedes, son condiciones mero serias. Y entonces acá se forma el grupo sulfonilo, así se da una reacción. Y la sustitución se da de un HCO3 que ataca, o un radical bisulfito que ataca al hidrógeno y me genera ácido benzensulfónico. Aquí, como ven ustedes, y también las condiciones de reacción, pues altas temperaturas. Y de hecho, esta reacción súper exotérmica también. Ella no anda pidiendo permiso para calentarse, sino que de una vez ustedes le tiran, ¿verdad? Ya son reacciones exotérmicas en las cuales para preparar estos reactivos, pues es de tener cuidado, precaución. Menos mal que no lo vamos a hacer en el laboratorio, ¿verdad? Pero sí la del ácido nítrico, la sugerencia es de trabajar con mucho care, con mucho cuidado, con mucho be careful, ¿verdad? Bien, sigamos. Ahora vamos a unas reacciones de cloración. Siempre va a ser al anillo aromático.
quiero que veamos las condiciones puntuales. Queremos halogenar, además de la que vimos anteriormente, y veamos, le colocamos 3 moles de cloro. O sea que en otras palabras queremos que todo se halogene. Y vean ustedes, altas condiciones de presión y temperatura o luz ultravioleta. Y acá se va a dar reacción de adición. Aquí no va a haber, sustitución de los hidrógenos. No hay reacción de sustitución de los hidrógenos, sino que se adiciona y se rompe el anillo bencénico. Repito, aquí yo me voy a cansar en todo el ciclo lógicamente que hay mecanismos, ¿verdad? Que nos permiten ver cabal qué es lo que se realiza ahí. Sin embargo, no es ese el propósito del curso. Entonces vean ustedes la halogenación a altas condiciones de presión y temperatura o luz ultravioleta o luz de un poco. Entonces acá pasa de ser un compuesto aromático a un ciclo. Pero vean las condiciones. Yo necesito que observemos esto de las condiciones porque ya vamos a ver otras reacciones en las que la reacción no se da en el anillo o en el benceno, sino que se da en sustituyentes que este tiene. Veamos ahora la reducción catalítica. Reducción catalítica, es decir, ganancia de hidrógenos. 3 moles de hidrógeno y la misma historia. Presión y temperatura, esto quiere decir altas. Y pueden estar estos catalizadores, platino, paladio, níquel. Y vean lo que se observa, acá hay se adicionan hidrógenos y se rompe los dobles enlaces. Y tengo un ciclo alcano, el ciclo hexano. Ahora, veamos otra reacción. Fíjese esta acá, simplemente se adiciona y se rompe el doble enlace. Condiciones bien específicas, bien puntuales. Tengo acá luego el tolueno o metilbenceno como sustituyente. Y fíjense ustedes las condiciones acá iguales que el anterior. Aquí no varía nada, sin embargo lo que varía es el sustituyente. Y acá tengo 3 moles de hidrógeno, platino, paladio, níquel y altas condiciones de presión y temperatura. Pero fíjense que aquí hay una adición y ojo a esto. Fíjense que acá tenemos hidrógenos, hidrógenos, hidrógenos. Pero acá desaparece los dobles enlaces. Y acá lo que debiéramos de ver es esto precisamente. Hidrógenos, 2 hidrógenos acá, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Eso es lo que está ahí. Está ahí presente, pero no lo vemos, ¿verdad? Entonces, los 2 hidrógenos. Aquí se ha dado esta reacción. Ahora, este no reacciona para nada. Y los dejo con esa posición porque luego vamos a ver otras reacciones en que este grupo reacciona. Ese radical. Bien, veamos ahora una reacción de oxidación. Fíjense que acá acabo de mencionarles que los aromáticos no reaccionan con permanganato de potasio ni agentes oxidantes. Por decirlo así, bajo condiciones normales no tenemos oxidación. Aclaro eso. Pero acá tenemos una oxidación y aquí lo que se nos va a oxidar es el radical. Y para ello hacemos uso de permanganato de potasio, calor, vea, es una solución. Y acá lo que se nos oxida es esta parte. El anillo acá queda, dijéramos así, intacto. Y nos genera un producto único.
el ácido benzoico. Esta parte se oxida, es decir, que gana oxígenos, pierde hidrógenos. Y producto principal, ácido benzoico. Y ahí hay desprendimiento de CO2, etcétera, etcétera. Pero el producto básico principal, puntual, es el ácido benzoico. Y veamos acá, por ejemplo, yo tengo ya específicamente el etilbenceno. Tengo acá el permanganato de potasio en agua. Aquí se nos genera solamente CO2OH más CO2. Pero aquí me interesa el producto orgánico. Es el mismo que lo que teníamos acá. Siempre el producto va a dar ácido benzoico. Tengo el tolueno y me da ácido benzoico. Entonces, atención a esto. Bajo estas condiciones, solo se me oxida el carbono que tenemos acá en el radical. Nada aquí con esto, aquí no le sucede nada. Recordemos que son inertes a los agentes oxidantes los compuestos aromáticos. Pero sí, esto sí nos reacciona. Y vean ahí también. Volvemos con otra halogenación, pero veamos los reactivos. Yo tengo acá un radical alquilo que quiero halogenar. O sea, el benceno o el anillo bencénico tiene un sustituyente, que es un radical alquilo, y quiero halogenar. Pero lo que vamos a halogenar solo es esta parte. El benceno no reacciona para nada. ¿Por qué? Porque tiene luz ultravioleta. Ahora, si aquí yo le hubiera puesto tricloruro de aluminio, entonces ahí sí me reacciona el anillo. Pero en este caso tiene luz ultravioleta. Entonces me va a reaccionar y me va a dar un compuesto, pero halogena la cadena adyacente, ¿va? O el sustituyente. Entonces aquí lo podemos ver con este tilbenceno, bromo en luz, y vean ustedes, AR no sufre cambios, pero sí se da la halogenación de la cadena adyacente. La misma historia acá, metilbenceno más cloro luz, se halogena se da CH3, pierde el hidrógeno y llega sustituido por el halógeno. Entonces, atención a eso, como les he indicado, los reactivos, condiciones nos dan orientación a los productos que vamos a tener. Bien. Hay otra familia que vamos a ver de reducción de acilbencenos. Reducción de acilbencenos. Este es un compuesto oxidado y queremos reducirlo. Recuerden ustedes que la reducción es ganancia de hidrógeno y pérdida de oxígeno. Ahora, en los alcanos habíamos visto que un método de preparación de alcanos era a través de cetonas y aldehídos con esta mezcla sin mercurio y en ácido. Nos da esta mezcla, nos permite que el desprendimiento de hidrógenos para poder reducir esta parte. Y como pueden ver ustedes, aquí no son condiciones altas drásticas de temperatura y presión. Entonces lo que se nos va a reducir es esta parte. Y me genera un alquilbenceno. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí ya visto de otra manera. Es prácticamente una acetona aromática y la mezcla sin mercurio en ácido clorhídrico. Este es el que esta mezcla, esta reacción, me proporciona los hidrógenos para reducir este carbono. Me va a generar un etilbenceno. Entonces, acá, ojo a los reactivos. ¿Qué parte se me va en este caso a reducir? No se puede reducir el anillo bencénico, pero sí en esta parte. Y aquí hay una serie de reacciones en las que vamos a ver quién es quién acá y de acuerdo a las condiciones de reacción. Entonces veamos, por ejemplo, yo tengo aquí
etenilbenceno, vean esto. O sea, es un alqueno. Entonces acá, las condiciones solo son hidrógeno en presencia de níquel. Esto me da pie a que aquí, en el anillo, no puede haber reducción. Para nada no puede darse. Pero sí aquí porque hay doble enlace. Pero aquí es lo que yo digo. Aquí como no tenemos dobles enlaces, no lo percibimos bien así. Pero acá sí se da la ganancia de hidrógeno y se sustituye aquí el etilbenceno. Pero vean ahora, siempre los mismos condiciones, hidrógeno, níquel, pero en platino y paladio. Y aquí se da obtención de un ciclohexano. Aquí en esto hay hidrógenos, En esto hay hidrógenos. En esto, repito, hay hidrógenos y sería el etil ciclohexano. Volvamos acá, el etilbenceno más cloro con tricloruro, vean ustedes. Y esto quiero llamarle la atención. Acá este reactivo, este cloruro de aluminio me va a permitir que se oriente, que si haya el halógeno a cualquiera de estos carbonos que están en el anillo. Este reactivo me permite que aquí se dé una sustitución y no se realice acá la sustitución en el sustituyente. Entonces, más adelantito vamos a ver que hay grupos que le llamamos sustituyentes que orientan a orto y a para. Entonces, este sustituyente orienta a la posición para como producto principal. Luego vamos a ver eso de orto, meta y para. Pero vean ahora, cloro en luz. Esto me permite halogenar el sustituyente y no el anillo. Fíjense, entonces aquí quiero que establezcan diferencia o establezcamos diferencia. Las condiciones aquí en una sal de aluminio y aquí simplemente el mismo halógeno, pero en luz. Halogena acá la cadena lateral. Y vean ahora acá, KOH en etanol, la misma historia. Recuerden que esto lo ocupamos para deshidrohalogenar en los alquenos. KOH en etanol. Entonces, sustituye acá al cloro y al hidrógeno y nos genera un alqueno. Entonces, haciendo énfasis en los sustituyentes y los reactivos, las condiciones, son las que nos determinan los productos a obtener. Bien. Estamos ahora en esta parte. Solamente nos vamos a quedar en esto, posiciones orto, meta y para. Para compuestos disustituidos, es decir, que tienen dos sustituyentes, vamos a tener posiciones 1 y 2 y también que se le llama como orto y simplemente se pone la letra O. ¿Cuándo voy a considerar orto? Cuando los sustituyentes están adyacentes. En otras palabras, uno después del otro. O 1, 2, como decimos acá. Pero repito, este carbono no es el principal. Todos son equivalentes. Puede ser este, puede ser este, puede ser este. Ahora, por ejemplo, vean lo que yo voy a plantearles acá. Por ejemplo, yo puedo poner, estos dos están bien, pero yo quiero ponerle aquí y aquí. Entonces sería orto. Meta, que tenemos que los sustituyentes están separados por un carbono que no tiene sustituyentes. 1, 2, 3. Oposición 1, 2, 3. Y la misma historia. 1, 2, 3. Pero aclaro, quiero que quedemos en esto, que este no necesariamente es el carbono 1. Pudiera ser este. Carbono 1, 2 y 3. Porque uno tiene esa forma, pero no es eso
lo correcto, sino que todos son equivalentes. Y luego la posición para, posiciones 1 y 4. 1, 2, 3, 4. Por 2 carbonos separados, por 2 carbonos entre sí, los sustituyentes. Por ahora estaríamos llegando hasta este momento, esta parte. Los recordatorios, a mí me gusta recordar. Mañana nos vemos a la 1 para un grupo y a las 3 con el otro grupo. Dígame, Tarik. Solo tengo una consulta, Lick. Dígame. Digamos, en los ortos podría Sí. ser que no solo sean 2 posiciones, sino que pueda ser 1, 2 y en la posición también 3 también haya. No, O ahí en los en solo estos pueden haber 2. solo 2, correcto. Ah, ok. Igual Lo- en meta. Exactamente, en todo, orto, meta y pera. Pera, para. Estoy Ujú, hoy sí, pensando sí. en una pera, usted de almuerzo. Gracias. Pero óigame, la cuestión acá es esta, que yo puedo poner acá, está viendo el cursor, ¿verdad? Aquí Sí, sí, y sí. aquí y aquí, ¿verdad? Pero sí no pueden haber 3, es solo para disustituidos. Bien, entonces hablábamos de que mañana tú, Morito, nos vemos a la 1 un grupo y el otro a las 3. Lunes, clase a las 10 y luego a las 2 de la tarde tendríamos el corto teórico 2, ¿verdad? De hidrocarburos aromáticos. Así es que primero Dios, nos vemos mañana. Así es que pasemos muy buenas tardes. Gracias, licenciado. ¿Ok? Feliz día. Igualmente. Licenciado. Feliz día.